tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Julio. Buenas tardes, Buenas Fabián. tardes. Estamos en otra audición de Luces y Sombras del Filosofar. Esta vez dispuestos a seguir en parte la conversación y en parte a buscar otros caminos, pero quizás derivado de lo que veníamos conversando anteriormente, que era en torno a la problemática de la libertad y en particular el tema de la responsabilidad individual. Así que en todo caso dejamos que Julio plantee un poco el problema que nos convocaba hoy y después empezamos a participar en función de eso, Julio. Muy bien. Bueno, toda la modalidades de pensamiento actual que han llevado a hablar en nuestro país de la libertad responsable y la meritocracia, de la cual todavía no hemos hablado, nos lleva a nosotros tres a seguir inquiriendo cuáles son las fuentes de estos modos de pensar, porque eso es muy importante y no tiene nada de cuestionamientos peregrinos, digamos, traídos del pelo, sino que tienen que ver directamente, están intrínsecamente relacionados con los comportamientos políticos que llevan a hechos políticos o que no llevan a ellos, como está pasando en el Uruguay actual, de acuerdo, en torno a la pandemia, ¿no? Muy bien, y todo esto nos llevó como paseo inferencial, digamos, a ver una de las más importantes concepciones que existen en muchos lados del mundo, a pesar de que tuvieron su origen en Europa, respecto a la formación de la sociedad, a su fuente y a cómo a partir de ella se han dado las distintas realidades, ¿no? Básicamente se puede decir, muy básicamente, ¿no? Se puede decir que la conformación de una sociedad que lleve a su nucleamiento en torno a ciudades y entonces a un Estado, no con A mayúscula, un Estado posterior, pueden, entre una variedad de posibilidades, deberse a la propia deriva evolutiva que fue llevando de manera engañosamente espontánea al nucleamiento de los seres humanos en torno a lugares donde poder establecerse para comer y para reproducirse, ¿no? Y donde entonces han surgido de manera emergente las condiciones que llevaron a las regulaciones de la sociedad, ¿no? Digamos, una de las posibilidades entonces es una deriva evolutiva que haya llevado en tiempos realmente inmemoriales a la conformación de las sociedades tal como las estamos viendo ahora. La otra, tan conocida como esta, es la posición del contractualismo, ¿no? Que básicamente afirma lo siguiente: en algún momento que no se puede determinar, los seres de una sociedad han llegado a un contrato o pacto. Atención, es un contrato o pacto entre individuos, entre átomos, digamos así, que configuraron la sociedad, ¿no? Entonces, como un nucleamiento en una suma compleja, en una sumatoria de átomos. Primero están esos átomos y después está
pasando por ese contrato, pacto, la sociedad, ¿no? Voy a leer un poco acá lo que hemos anotado. Dice, los defensores de esta teoría contractualista no suelen sostener que la sociedad se originó efectivamente cuando los hombres, o en todo caso un conjunto de hombres, se reunió con el fin de llegar a un acuerdo sobre fines comunes. Afirman simplemente que, sea cual sea el origen de la sociedad, su fundamento y su posibilidad como sociedad se halla en un pacto. El contractualismo considera, pues, la sociedad como si, subrayado, como si en un momento histórico o prehistórico hubiera tenido lugar un pacto-contrato. Bueno, esta teoría, como sabemos, se hizo muy fuerte en la época moderna, muy fundamentada con mucho más rigor que en tiempos anteriores, donde había aparecido de manera espontánea en la Edad Media y en el mundo greco-romano, ¿no? El contractualismo es una teoría que tiene una impronta notoriamente moderna, ¿no? Bueno, eso es básicamente la idea central, ¿no? Ahora podemos charlar sobre esto, si les parece. Sí. Yo creo que hay una cuestión que es esencialmente moderna y que va, o que está fuertemente imbricada con el contractualismo, que es la idea de individuo, ¿no? Tal como la concebimos, la connotamos en la modernidad. Julio hablaba de que hay antecedentes de construcciones o de planteamiento de tipo contractualista en el mundo premoderno, pero en general tenían una lógica muy, muy distinta, ¿no? Básicamente estaban planteados como acuerdos o como convenios establecidos entre la comunidad y el soberano, entre la comunidad y la autoridad, lo que es bien distinto a lo que en el lenguaje más habitual denominamos teorías o concepciones contractualistas, que están centradas en plantear que el fundamento de la sociedad es un acuerdo de voluntad, como decía Julio, dado entre individuos, ¿no? Y estos individuos existen antes que la comunidad, aunque sea metafóricamente, se los representa como existiendo antes de la comunidad, ¿no? Ahí yo creo que el contractualismo marca un punto de ruptura muy importante con unos modos de entender, de pensar lo social, que venían del mundo clásico, que vienen de Aristóteles, de la idea de que yo existo como tal solo al interior de la comunidad, ¿no? Eso en última instancia es lo que quería decir Aristóteles con aquello del sum politicum. Bueno, para los contractualistas yo existo fuera de la comunidad, y tanto existo fuera de la comunidad que la comunidad la produzco yo con otros en acuerdo con otros átomos, como decía Julio, ¿no? Y eso... Esto, discúlpame, esto yendo un poco a un plano más sutil, habla de que el contractualismo nace junto con la ciudad moderna. Son átomos ciudadanos, donde la posibilidad de la, no, iba a decir el diálogo, pero la posibilidad de la confrontación a través del lenguaje en torno a pactos es mucho más fuerte, se hace mucho más necesaria que en una sociedad campesina, rural, o en una sociedad medieval, de cualquier forma de lo medieval, sea la europea o la china, ¿no? Esto es moderno en ese sentido también. Es donde aparece, claro, el sujeto como el individuo. Si ponemos un guión ahí, es
el individuo es medio como el átomo en el sentido de que hasta hace poco tiempo se consideraba que era indivisible, ¿no? Pero en el caso de que nos ocupa, ese individuo sí es el punto de origen de la posibilidad de pactos con otros individuos como él. Sí, Solo se da en una sociedad ya de alguna manera politizada, ¿no? En fin. sí, o por lo menos en una sociedad, esto es concebible o imaginable cuando se han roto las estructuras comunitarias, ¿no? Cuando la comunidad se ha roto. De alguna manera se ha planteado por distintos autores que el contractualismo está asociado a un tránsito entre una forma de socialidad que llaman la sociedad, ¿sí? Y que es distinta, un tránsito hacia una nueva forma de socialidad que es la sociedad, y que tiene perfiles muy distintos a aquella forma de socialidad que lo antecedió, que es la comunidad, ¿no? Es decir, el contractualismo es una realidad indisolublemente ligada al proceso de destrucción de la comunidad, ¿no? Entre otras cosas, y a la emergencia de un ser abstracto, ¿no? De este individuo que, entre otras cosas, es un ser abstracto. Yo creo que me parece que correspondería empezar a establecer algunas conexiones entre esto del contractualismo y la meritocracia y la libertad responsable y la responsabilidad individual. La propiedad privada. Y la propiedad privada. Y la propiedad privada, sí. Hay fenómenos que se dan todos juntos, ¿no? Es decir, la destrucción de la propiedad comunal o de la propiedad comunitaria está muy vinculada con la aparición del concepto de individuo. ¿Ah? Digamos, la generalización del contrato como instrumento, como forma de relacionamiento, de interrelación económica, está indisolublemente asociada al nacimiento de la teoría contractualista, ¿no? Cuando se empiezan a generalizar las relaciones económicas contractuales, también emerge el contractualismo como teoría política, ¿no? Emerge la idea de la posibilidad de que un contrato sea el fundamento de lo social. Pero vos decías, estaba pensando que el suponer el individuo antes que las sociedades es una hipótesis, ¿no? Y puede ser meramente literaria. Pero me parece que es precisamente al revés. Es decir, en realidad el individuo es una producción a posteriori de una visión política. O sea que me parece que se produjo individuo porque primero se produjo ciudad, porque primero se produjo capitalismo, liberalismo iba a decir, sí. Donde, por ejemplo, digo, la razón moderna, ¿no? La razón, el dinero, las ciudades son como el sustento material, por un lado, e intelectual, por otro, donde se sostienen la modernidad como proyecto político y que implica una noción de individuo. Me parece que yo tiendo a pensarlo desde ese lugar, que el individuo es producido por un proyecto más amplio, sí. Y aparece una cuestión que estuvo muy vinculada a lo que a lo que estuvimos conversando antes, la cuestión de la voluntad, el lugar de la voluntad, ¿no? Porque en esto que decía Julio, bueno, hay dos grandes maneras de entender o de pensar el nacimiento de lo social. Lo social derivado como un proceso de desarrollo de la vida humana, ¿ah? Y la comunidad construida o pensada como un producto casi que natural, derivado de las necesidades naturales del hombre, constitutivas del hombre, ¿ah?
como una realidad biológica, porque no ha habido vida humana fuera de algún marco comunitario, nunca hemos vivido aislados los seres humanos, ¿no? A pensar la sociedad como un producto de la voluntad. Y aquí aparece esto de la responsabilidad, ¿no? Porque cuando aparece la cuestión de lo voluntario, aparece la imputabilidad, la responsabilidad, ¿no? Y este individuo, que además existe antes de la comunidad, como decía Ega, hay una cierta desresponsabilización de la sociedad respecto de cómo es el individuo, ¿no? La sociedad que produce el individuo ahora se organiza a partir de la premisa de que el individuo es producto de sí mismo y no producto de la sociedad. Es un salto muy grande, ¿no? Sobre todo porque no está justificado, quiero decir, digo, me parece que es como una noción, hablando de atrevido casi, ¿no? Me parece que es como una noción, la noción de presuponer el individuo antes que la sociedad, y de él todos esos derivados que tú hablabas, la libertad y la responsabilidad y por lo tanto la posibilidad de juzgarlo, etcétera, individualmente, por fuera de los aportes sociales que haya recibido y que lo hayan generado inclusive. Me parece que es casi que del sentido común. Es un supuesto casi del sentido común. Es suponer digamos, que las fronteras de la piel delimitan el ser individual. Es como una observación de sentido común. Es como presuponer que el ladrillo existía antes de la pared y que el ladrillo per se, agrupado, va a constituirse en tal cosa, ¿no? Y yo pienso que lejos de ser una realidad del individuo, es algo que hay que demostrar. Y pienso yo que justamente es al revés. Sí, lo más difícil, para mí, es muy difícil pensar en términos de contrato, en términos de acuerdo social, porque me es muy difícil pensar algunas cosas desde la plena individualidad, o suponer un individuo que pueda pensarse por fuera de lo social, por fuera de un tejido, de una organización humana que le preexiste en todos los casos. Por ejemplo, a mí una de las cosas que no son pruebas, son como ideas que asociadas, por ejemplo, muchas civilizaciones originarias, los pueblos nativos, cuando tienen que nombrarse a sí mismos, las palabras que utilizan generalmente significan nosotros, o la gente. Y no tienen casi palabras para nombrarse individualmente. Que no tienen apellido. Entonces, No, es yo qué sé, el fulanito de tal, pero que se inscribe dentro de una familia, dentro de un grupo social, que no necesita señalar su individualidad porque es parte de un grupo, de un colectivo. Por ejemplo, recuerdo ahora una población originaria que vive en el Amazonas, que son 200, 300 familias, muy poco, y no tienen nombre. Literalmente su nombre significa algo así como nosotros. claro, por eso está bueno lo de pensar en un sentido complejo, pensar que la aparición del contrato en términos modernos coincide, pero coincide orgánicamente con la aparición progresiva del capitalismo, en su forma mercantilista al principio, con la aparición de las ciudades, ¿no? Maquiavelo, por ejemplo, que es uno de los primeros pensadores modernos, y no voy a introducirme en Maquiavelo como tal en su pensamiento, sino que lo voy a mencionar como una cuestión al paso, ¿no? Tiene que
pensar la realidad política en términos de la descomposición de las ciudades-estado italianas. Voy a usar un ejemplo literario, dramático en doble sentido, que es del teatro y es dramático en sí, ¿no? El caso de Romeo y Julieta es la tragedia de dos muchachos que son precisamente ya individualidades modernas, si se quiere, pero que están vinculados en su constitución a dos familias, que son las que dirigen la ciudad, ¿no? Rávena. Así que es la aparición de tener que manejar los negocios y el intercambio de monetario, es la aparición de la banca también en estos momentos, ¿no? El invento del banco es del finales del siglo XVI, por ahí, en la Liga Hanseática y en Génova y Venecia, digo, ¿no? Esa necesidad de vérselas con los negocios a título personal aparece ahí, ¿no? Sí, yo pienso en Descartes también, digo, en el yo pienso, digo, me parece que en esa misma época tenemos señales de todo tipo respecto a que conducen a esa construcción del individuo moderno, ¿no? Sí. Fabián, sí, ahí hay una dimensión a la que ustedes aludieron de forma no explícita, pero aludieron, que es la dimensión de la construcción de la identidad, ¿no? Y que tiene que ver con esto del nombre, y lo que yo soy, y cómo yo me veo a mí mismo, ¿no? Y que evidentemente sí se expresa en un proceso muy complejo por el cual yo diría que hay una descomposición del espacio comunitario, que genera este individuo. Este individuo es inimaginable dentro de la traba de relaciones comunitarias, por tanto, hay una relación clara entre la emergencia de este individuo y la propiedad privada. Y una forma organizativa que forma como si quieren el tejido de las relaciones de la sociedad, que es la familia tal como la entendemos en el mundo moderno. Estaba pensando en lo que decía Julio. Bien, bien. Porque esta sociedad de individuos es, antes que una sociedad de individuos, es una sociedad de familia. Sí, es orgánica, como decía Julio. Sí, es una conformación política étnica la anterior al capitalismo, ¿no? También no hay que dejar de lado, fíjense la complejidad que tiene esto, ¿no? Esta emergencia de ese todo a la vez complejo. Es el momento en el cual Europa se abre a la conquista, ¿no? Los finales del siglo XV, XVI, cuando con los barcos, los españoles, portugueses y atrás de ellos los ingleses, se expanden hacia el mundo que es no europeo, ¿no? También está eso. Sí. Por supuesto, y esto parecería una humorada mía, pero es así, tendremos que aclarar a los oyentes algo que pueden haber advertido ya, que ninguno de los tres es contractualista, ¿no? Nosotros no lo somos. Estamos tratando de ver las características más fundamentales de ese modelo sobre el funcionamiento político, porque los actuales gobernantes de este país y de varios otros de nuestra América Latina se apoyan en ideas que tienen su fuente ahí, ¿no? Sí, tiene proyecciones muy vigentes en todos los órdenes en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? A nivel de las representaciones, de las simbolizaciones, a nivel de lo que podemos llamar más orgánicamente las ideologías o de la ideología dominante y el sentido común, ¿no? El sentido común imperante en el que predomina la idea de la responsabilidad individual, la meritocracia, tiene como fondo, tiene en su génesis
a las premisas contractualistas, ¿no? Que premisas De que este hay que individuo. explicitar y premisas que habría que defender, digo, ver si son defendibles. Y podemos ser un poquito más malvados aún. Nosotros presuponemos que están esas premisas. Yo me temo que hay otras razones que no son tan filosóficas ni tan profundas para sostener ciertas ideas. Pero eso también habría que discutirlo. Bueno, yo creo que ahí hay una traba muy compleja, ¿no? De procesos en los cuales establecer relaciones de antecedente o de causalidad puede ser muy dificultoso. Pero lo que está claro es que el individuo nace en la fragua del mismo proceso que va a organizar lo social a partir de la idea de propiedad privada, ¿no? Del yo propietario. Hay un vínculo, son procesos que están histórica y ontológicamente muy imbricados. Sí, y una concepción del cuerpo como cuerpo que trabaja y que el trabajo es la prolongación, por lo tanto, la propiedad privada es la prolongación del esfuerzo del cuerpo y del individuo, y la justificación de la propiedad privada, digamos, tiene sustento en ese individuo que se esfuerza y que logra voluntaria y aisladamente lo que se propone, ¿no? Pero además, en el caso de algunos de los autores que nosotros mencionamos, además de presuponer individuos, también tenemos que presuponer un hombre en estado natural previo al contrato, que también es una hipótesis que es absolutamente indemostrable, en el sentido de que nunca hubo hombres solitarios en estado natural. En estado natural justamente éramos cuando todavía éramos más grupos. Si ese proceso, que también habría que discutirlo, si se está en proceso de degradación o de cuestionamiento, el proceso de cohesión social, las fracturas y todo eso, muy bien, pero es cierto que la hipótesis del hombre en estado natural que después hace un acuerdo y pasa a vivir en estado de sociedad, también es una hipótesis que es por lo menos dudosa, ¿no? Bueno, nos estamos Bueno, quedando... nos estamos Y con quedando todo sin lo tiempo. Bueno, problematizable que es eso de que el esfuerzo genere, ¿no? Esto que los objetos que se produzcan socialmente sean imputables exclusivamente a un individuo y que él se pueda, por eso tenga el derecho exclusivo de apropiarse él de esos objetos, ¿no? Sí, Sabemos que en realidad no ocurre así, ¿no? Por la mercantilización de la fuerza de trabajo. sí, sí. Pero además, lo que está claro es que no hubo un momento cero, ¿no? No a hubo un un grado momento cero, cero, ¿eh? claro, un grado cero desde el cual surgió la primera sociedad, eso no existió, Claro, ¿no? ni el primer propietario, ni la primera apropiación. Quizás sí hubo un momento cero, pero distinto, que fue cuando a la comunidad se la despojó de su contacto inmediato con los medios necesarios para producir, ¿no? Esto es casi la repetición de algo muy, muy trillado, muy manido, pero es una realidad. Hubo un proceso de apropiación por alguien de la propiedad comunal y una conversión de esa propiedad comunal en un bien de capital. Sí, Ese proceso sí, fue Fabián. coercitivo, fue a la fuerza, ¿no? La comunidad fue despojada de una u otra manera a la fuerza. Y fue la irrupción del capital en sentido abstracto, la moneda en sentido abstracto, la creación del banco, que también es de finales del siglo XVI, por ahí. Sí, los instrumentos estos de crédito. Claro. Sí. Sí, los procesos de Que abstracción. es lo que decía Bertolt Brecht, que es un ladrón con una ganzúa al lado de un banco con todos los gerentes y toda la directiva sentada ahí. El grado de robo que hay entre uno y otro es inconmensurable, Sí, sí, sí. a favor de dejar libre al de la ganzúa, claro. Claro. Bueno, Bueno, yo creo que deberíamos ir redondeando, ¿no?
Yo creo que sí, porque hace ya unos minutos que nos pasamos largamente, pero me parece que estuvo bien. Bueno, nos despedimos. Nos Nos despedimos. despedimos, nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas Ahí está, gracias. la seguimos.